Capítulo 40. Dos héroes parte 1. El puño de Invencible se estrelló contra el rostro verde de uno de los invasores, y el enemigo voló a través del enjambre de otros invasores que lo rodeaban. ¿Alguien avanza?, gritó Invencible mientras lanzaba un codazo contra otro invasor que intentaba saltarle encima. Resultó que agacharse no era la mejor idea, pero cuando vio el tanque flotando calle abajo, alejándose de la zona acordonada de Tokio a la que se dirigían estos invasores interdimensionales, no quiso arriesgarse a que nadie más saliera herido. Sin embargo, en cuanto el tanque se derrumbó bajo sus pies, fue asediado por la fuerza invasora. Por suerte, lo único que tenían a su favor era la superioridad numérica. No contaban con una fuerza mejorada como la suya o la de los otros héroes que respondieron a la alerta roja de Cecil. Al bajar la vista, observó que las docenas de héroes que respondían no lo estaban pasando mucho mejor. Estos invasores, de piel verde, ojos oscuros como bichos y pequeños rayos de piel que sobresalían de sus cabezas expuestas, estaban armados con auténticos cañones láser y tanques. Sus cuerpos eran humanoides, con armadura gris y azul que los cubría, lo que indicaba que eran infantería, o lo que fuera su equivalente. Uno de los tanques apuntó a Invencible. El joven héroe captó el movimiento con el rabillo del ojo y cargó contra él directamente. Los tanques se parecían a los suyos, pero en lugar de orugas, flotaban a unos 2 metros del suelo, lo que dificultaba que alguien normal se subiera a ellos. Pero cuando se podía volar como un Viltrumita, eso no era un problema. Como demostró Invencible agarrando el cañón del tanque y tirando de él, junto con la parte superior, para separarlo del cuerpo de la máquina antes de estrellarlo contra el pavimento. Los invasores que habían rodeado el tanque para cubrirse se dispersaron por donde habían venido, hacia un gran agujero de gusano negro y rojo que se había abierto en un parque ahora diezmado. Hasta el momento, con todos los héroes presentes, la batalla se concentraba a solo una cuadra del parque. Sin embargo, el problema era que la lucha llevaba 1 hora en marcha. Y la horda de invasores parecía no tener fin. A Invencible, sin embargo, no le importó. Disparándose al suelo, usó su cuerpo como ariete, abriéndose paso entre las fuerzas enemigas a una velocidad suficiente para romperles algunos huesos, pero sin matarlos. Sin embargo, aunque sus tácticas pretendían ser no letales, una gran columna de fuego que estalló sobre una línea que avanzaba demostró que no todos los héroes presentes sentían la misma necesidad de perdonarles la vida. Volando a través del fuego, Invencible vio a Endeavor y a una de sus compañeras, Burning, cree que se llamaba, usando sus llamas para bloquear el avance. Al mismo tiempo, vio a algunas tropas enemigas alinearse y apuntarles. Invencible los derribó y se interpuso entre ellos y sus láseres mientras disparaban. Hizo una leve mueca al sentir el pinchazo que le recorrió el cuerpo al ser alcanzado por las explosiones, pero siguió adelante, abriéndose paso a puñetazos a través del muro de invasores. No podemos seguir así, bramó Endeavor mientras se agachaba tras un coche destrozado para cubrirse antes de lanzar una oleada de fuego contra la línea que avanzaba. El tanque que rodeaban fue lo único que se salvó del intenso calor. Invencible agarró la parte delantera del coche que usaba como refugio, lo hizo girar para ganar impulso y luego lo lanzó contra el tanque con la fuerza suficiente para derribarlo. El resto de los guardianes vienen de camino, pero incluso con refuerzos no sé cuánto tiempo podremos contenerlos, le dijo al héroe profesional número 2. Las llamas que rodeaban el rostro de Enji Torodoki se atenuaron al entrecerrar los ojos ante la horda que seguía avanzando. No pueden ser infinitas. Cualquier fuerza enemiga numerosa tendrá que retroceder si se pierden suficientes tropas, dijo con severidad. Invencible hizo una mueca. Perdió la cuenta de cuántos de estos seres había abatido. Debían ser más de 200. Lo que solo planteaba la pregunta: ¿cuántos de estos seres había? Guardianes, soy Robot. Necesito ayuda, dijo Robot por su comunicador. Invencible despegó y sobrevoló el campo de batalla, observando a numerosos héroes profesionales ocupados combatiendo a estas fuerzas. Frunció el ceño al ver los restos ensangrentados de algunos héroes, pero se concentró en buscar a Robot. Lo encontró a él y a Tech Jacket desatando una ráfaga de fuego contra el enemigo. Detrás de ellos había un busto volcado con civiles reunidos tras él. Mako voló en círculos hacia arriba y luego hacia abajo, impactando contra la tierra con la fuerza suficiente para crear una onda expansiva en medio de la fuerza enemiga, derribándolos a todos antes de abrirse paso a puñetazos. ¡No! ¡Bam! ¡Tú! ¡Bam! ¡No! ¡Bam! Gritaba con cada golpe, enviando a uno de los invasores por los aires antes de atravesar uno de los tanques y detenerse frente a Robot y Tech Jacket. ¿Hay refuerzos?
Preguntó antes de girarse y recibir algunos disparos láser. Respondió agarrando un bloque de hormigón del suelo y lanzándolo contra un grupo de enemigos. Vio como uno de ellos perdía un ojo, pero a estas alturas empezaba a no importarle el daño que les había causado. Los demás guardianes están en camino. Olmig también está en camino, pero está ocupado deteniendo un edificio que se derrumba, le informó Robot mientras los cañones de hombro de Tech Jacket se activaban y desataban una descarga de misiles sobre algunos tanques. Una mueca invencible, eso ayudaría, pero ¿detendría esto? Bueno, ¿hemos aprendido algo? ¿Tienen estos tipos alguna debilidad o algo? Preguntó. Robot inclinó la cabeza. He estado haciendo ingeniería inversa a su idioma. Se llaman Flaxanos y, por lo que entiendo, son conquistadores interdimensionales. De hecho, lo intentaron hace unos meses, pero Omniman y el ruso radiante los derrotaron en su dimensión. Omniman fue el único que regresó. Explicó. Mako hizo una mueca al recordar que ese fue el día en que conoció a Allen. Pero eso también significaba que probablemente fue el día en que su padre mató al ruso radiante. Espera, Invencible, ¿puedes traer a uno? Preguntó Robot. Mako parpadeó, pero se encogió de hombros y salió volando hacia el frente. Regresó menos de un segundo después con un Flaxan sujeto por la espalda de su uniforme. Bien, si lo llevamos con nosotros, podríamos, espera, ¿qué? Comenzó Robot mientras él e Invencible veían cómo el rostro y la piel del Flaxan empezaban a tornarse grises y arrugarse. Invencible lo soltó, pero el efecto no cesó hasta que el Flaxan se convirtió en una cáscara marchita y muerta de lo que era. Invencible miró sus manos en estado de shock. No quise hacerlo. Comenzó a explicar. No fuiste tú. Parece que, ha envejecido hasta morir, Robot tarareó pensativo antes de mirar a los Flaxanos. Sus lentes robóticas recorrieron todos los espectros de luz, buscando alguna forma de radiación. Al alcanzar el infrarrojo, lo vio. Los tanques emitían cúpulas de radiación que cubrían a la mayoría de sus tropas mientras avanzaban. Todos, aquí Robot, apunten a los tanques. Estas cosas solo sobreviven aquí gracias a la radiación que producen. Si los destruimos, deberían retirarse. Dijo Robot. Invincible y Tech Jacket se miraron antes de asentir y salir corriendo hacia el parque. Atacar a los tanques, que eran mucho menos numerosos que los Flaxans, era una novedad para ambos. Invincible simplemente los atravesaba volando o los destrozaba con las manos desnudas. Algunos los recogía del suelo y los usaba para estrellarse contra otro. El armamento de Tech Jacket también los destruyó fácilmente, y otros héroes, como MT Lady, también podían destruirlos con facilidad. Y como predijo Robot, en cuanto los Flaxanos se dieron cuenta de que sus tanques no solo estaban siendo destruidos, sino que eran el objetivo de los defensores, comenzaron a retirarse al portal del que emergieron. Mientras Endeavour creaba un muro de fuego alrededor del portal, este se cerró, pero no dejó que las llamas se apagaran. Los héroes restantes se reunieron cerca de las llamas, 50 en total, sin contar a los guardianes. Invincible se volvió hacia Robot. Bueno, ahora que esto está en segundo plano, ¿qué demonios fue eso? Endeavour también se volvió hacia Robot. También me gustaría saber qué te llevó a pedirnos que apuntáramos a sus tanques, añadió. Invincible fulminó con la mirada al hombre bajo su máscara, pero no dijo nada, sobre todo con todos los demás héroes presentes. Invincible me trajo a uno de los Flaxanos a quien planeaba interrogar. Sin embargo, antes de que pudiéramos trasladarlo a otro lugar, comenzó a envejecer rápidamente. Escaneé los tanques y descubrí que emitían una radiación única. Supuse que, dado que estos seres provenían de otra dimensión y su rápido envejecimiento, el tiempo debía transcurrir más rápido en su lugar de origen. Los tanques debieron protegerlos de nuestra corriente temporal, que normalmente los envejecería hasta el final de sus vidas en cuestión de segundos. Robot explicó al grupo de héroes como si estuviera dando una conferencia universitaria. Endeavour se llevó la mano a la barbilla en actitud reflexiva. Ya veo, pero si el tiempo corre más lento de donde vienen, ¿no significa eso que podrían regresar en cualquier momento? Si tuvieran 10 años para reconstruir sus tropas, ¿podrían volver la semana que viene?, preguntó. La pregunta provocó una oleada de inquietud entre los héroes presentes. Una hora de lucha contra estos invasores había sido dura para todos, y estos eran los héroes que aún seguían con vida. Aunque ahora había 50, había más de 75 cuando respondieron por primera vez. Robot, en parte debido a la cara inmóvil de su casco, no parecía preocupado. Es cierto.
Pero viendo este ataque y el anterior en Rusia hace meses, podemos asumir algunos hechos, dijo antes de levantar un dedo. En primer lugar, dado lo lejos que se alejaron de su portal hasta ahora, indica que no eran conscientes de la corriente temporal que los afectaba cuando llegaron aquí por primera vez. Levantó otro dedo. A partir de eso, y de la invención de estos tanques, y su ausencia en su primera invasión, podemos asumir que fueron inventados para este intento de invasión, explicó. Levantó otro dedo. Lo que me lleva a mi tercera conclusión. La próxima vez que invadan tendrán que mejorar su tecnología para superar esta limitación, tal como lo hicieron antes. Lo que les llevará varios años, explicó. Jacket chasqueó la mano. Claro, no van a avanzar tanto de la noche a la mañana. Sería como pasar de ordenadores que antes ocupaban habitaciones enteras a un smartphone, razonó. La comparación provocó algunas risas, así como una sensación de alivio entre la multitud. Endeavour pareció considerarlo también antes de relajar sus enormes hombros. Entonces deberíamos centrarnos en la búsqueda y el rescate ahora. La mayoría de las personas fueron evacuadas de la zona, pero necesitamos asegurarnos. Todos a dos. Gritó, tomando oficialmente el mando de la operación. Y así, el segundo héroe tomó el control de toda la operación. Invincible se acercó a Robot, quien parecía estar fulminando con la mirada al héroe de las llamas. No me cae bien, dijo simplemente. Mako se cruzó de brazos. Igualmente. Pero en realidad es bueno en su trabajo, dijo, mirando a su alrededor y comprobando que, a pesar de las enormes llamas que había estado usando, el daño causado era mínimo. Se giró hacia el héroe acorazado. Por cierto, quería hablar contigo de algo, ¿tienes un segundo? Preguntó mientras se alejaban para buscar maneras de ayudar en las labores de socorro. Claro, invencible. ¿Qué pasa? Preguntó mientras volaban hacia el autobús volcado. Mako lo puso sobre sus ruedas con facilidad, mientras que Robot, con un pequeño golpe desde el hombro, guió a los que se escondían detrás a una zona segura. Invincible se aseguró de comprobar si alguien necesitaba ayuda para ser trasladado antes de continuar. Mi novia quiere ser una heroína, pero aunque no tiene ningún don, es una de las mejores inventoras de la isla y, empezó. Robot asintió. Ah, sí, señora. Shield. Vi las imágenes de su intento de ayudar a derrotar a Octobos. Recordó que se dirigían a un edificio con las puertas cerradas. Lo abrieron para los civiles, salieron a la calle y siguieron a algunos rescatistas que se dirigían al parque. De hecho, se puso en contacto conmigo y me mostró en qué está trabajando. Me impresiona lo avanzada que es su nanotecnología para estar en una etapa tan temprana. Tiene mucho potencial, la felicitó. Mako sonrió. Me alegra oírlo. Pero quería preguntarte, ¿crees que estarías dispuesto a entrenarla? ¿O a ser su mentor? Intenté buscar leyes sobre héroes como tú que usan equipo para salvar a la gente, pero no encontré nada. Explicó. Robot tarareó. No me sorprende, dijo con conocimiento de causa. Los héroes de apoyo son increíblemente escasos. Principalmente por lo caro que es mantener el equipo de apoyo necesario para operar a diario. Pero también está el tema de la legalidad, explicó. Invincible ladeó levemente la cabeza. ¿Cómo? Entiendo que los héroes estén regulados, no se puede operar sin licencia ni aprobación de la GRA. Pero si no tienes trabajo, ¿qué problema hay? Preguntó. ¿En qué momento se convierte en un objeto de apoyo para el héroe y en qué momento en un arma? Preguntó Robot, con un tono que indicaba haber tenido esta conversación varias veces. Señaló su traje. Por ejemplo, mi armadura me otorga fuerza, habilidades tecnológicas que me permiten manipular la tecnología a mi discreción y varias armas integradas. ¿Suena eso a héroe o a algo desarrollado por los militares? Preguntó. Mako podía ver la línea que Robot estaba trazando, pero también veía que no era tan clara. Era similar a los dones. El de Mina le permitía usar ácido para atacar a la gente, lo que significaba que podía derretir a alguien hasta la muerte sin dejar rastros si así lo decidía. Si alguien llevaba el traje de Robot, podía aplastarle la cabeza sin siquiera intentarlo. Entonces, todo se reduce a la personalidad. Y si ese era el caso, Melissa no tenía de qué preocuparse. Al menos en lo que a Mako respectaba, ¿entonces legalmente está bien? Preguntó. Robot asintió. Debería estarlo. Me pondré en contacto con ella. Podemos hablar de los detalles cuando nos veamos. Bueno, basta de charla, volvamos a la búsqueda y el rescate. Uno de mis drones encontró a unas personas en esa tienda de Vegal bloqueada, dijo antes de volar hacia el puesto de comida al borde de la carretera con Invincible volando detrás de él.
Tras una buena hora y media revisando la zona en busca de supervivientes, Endeavor despidió a Invincible y a los demás héroes que acudieron. Esto no le agradó mucho a Mako, pero dado que tenía que reunirse con Izuku y sus amigos para entrenar, no le importó. Izuku, Tsuyu, Uraraka, Shoto, Ida y Bakugo habían sido llamados a la escuela para un entrenamiento especializado organizado por Aizawa. Mako también había sido invitado, pero al ser llamado por Cecil, tuvo que marcharse. Y cuando regresó, la mezcla de frustración, desconcierto y un estado de ánimo cuestionable en general que todos tenían cuando llegó le hizo preguntarse qué se había perdido. A ver si entendí bien, creían que All Might estaba muerto, porque obviamente no lo estaba, pero en realidad se hacía el muerto, ¿y fracasaron por eso? Preguntó Mako al grupo mientras se dirigían a Ground Gamma, la zona de entrenamiento industrializada donde se había realizado su entrenamiento de maniobras. Caminando junto a sus amigos y Bakugo, la rubia explosiva gruñó. «Cállate». Uraraka también gruñó. «No es que no lo hayamos comprobado». Pero no tenían claro si estaba muerto por el ejercicio o si solo se hacía el muerto. Reprendió mientras extendía las manos frente a ella. Todoroki observaba su reacción mientras caminaba a su lado antes de volverse hacia Mako. «Para ser justos, ya lo asumimos, así que la culpa es nuestra», dijo simplemente. Tsu agachó la cabeza. «Kero, fue mi culpa. Lo siento, chicos. Debería haberme dado cuenta de que no estaba muerto», dijo decepcionada. Había sido ella quien revisó el cadáver de All Might cuando entraron al edificio y lo descubrieron. Usó su cabello para comprobar si All Might estaba bien haciéndole cosquillas en la nariz. Cuando reaccionó, pensó que era una reacción natural. Hacía lo mismo con sus hermanos en casa cuando jugaban juntos. La mano blindada de Ida le dio una palmadita en el hombro. «Todos nos perdimos las señales, Tsu. Lo único que podemos hacer es aprender de esta experiencia». Mako inclinó la cabeza. «¿Y qué aprendiste?», preguntó. El grupo permaneció en silencio durante un minuto. «Me encantan las mordidas», respondió Bakugo antes de adelantarse al grupo. Mako puso los ojos en blanco y miró a su mejor amigo, quien llevaba la cabeza agacha de vergüenza desde que le explicó todo lo sucedido. Al parecer, había sacado conclusiones precipitadas basándose en las pruebas disponibles, relacionadas con el personaje que interpretaba Midnight, y el villano que All Might fingía tener una aventura. Bueno. ¿Cuál fue exactamente el razonamiento? Una vez más. Bromeó, provocando un gruñido de vergüenza en su amigo. Izuku le hizo un puchero. Mako miró a Uraraka de reojo, aunque Izuku no podía ver a través de sus gafas protectoras. Bajó la voz. ¿Tienes algo en mente?, preguntó. El adolescente de pelo verde le dio un codazo, como si un niño se lo diera a un adulto. «No», susurró ásperamente antes de suspirar, «me adelanté. Creo que la actuación de Midnight me desconcertó. No suele ser tan recatada», se defendió. «Vaya, lucho contra un ejército de seres interdimensionales y, de alguna manera, desearía estar aquí para ver todo esto», reflexionó Mako. En cuestión de minutos, llegaron al campo de entrenamiento. Mako había obtenido permiso de Aizawa para usar las instalaciones tras solicitarlo formalmente. Cuando le explicó a qué se dedicaban, pareció genuinamente sorprendido por su respuesta. Después de entrar decentemente al campo de entrenamiento, Mako e Izuku se pusieron frente a todos. «Muy bien, muchachos, ¿tenemos claro qué vinimos a hacer?», preguntó. Tsuyu juntó las manos frente a ella. «Para ser honesta, Mako, todavía no sé cómo sentirme al respecto», admitió a regañadientes. «Sé que necesitamos fortalecernos, y tiene sentido, pero eres mi amigo», explicó. Mako frunció el ceño, conmovido por el cariño que su amiga sentía por él, pero a pesar de sus reservas sobre este plan, sabía que era importante. «Lo sé, pero mira, Anisa nos dejó muy claro que no estamos listos para que venga un Viltrumita. Y como soy el único aquí, tenemos que encontrar maneras de que todos podamos defendernos si alguna vez viene otro», explicó. Tsuyu y Uraraka fruncieron el ceño, pero este último asintió con firmeza, entendiendo. Mako e Izuku habían tenido la idea de que su clase entrenara contra Mako por turnos para prepararse para un Viltrumita. Aizawa elogió su iniciativa, pero se mostró cauteloso, por lo que por ahora limitó el entrenamiento a grupos pequeños en lugar de a toda la clase. Su razonamiento, por el bienestar de Mako, era que no debía dejarse atacar por toda la clase a la vez. De lo contrario, no podrían concentrarse en lo que funcionaba. Mako se volvió hacia su mejor amigo. «De acuerdo, Izuku. Empieza con nosotros». El adolescente de pelo verde asintió antes de volverse hacia sus amigos. Tragó saliva con la atención del grupo y se armó de valor. «Cierto.
Sabemos por Anisa y el señor Metuer, Omniman, que los Viltrumitas pueden variar en fuerza y velocidad, explicó antes de señalar a Invincible. Mako sigue volviéndose más fuerte, más rápido y más resistente, y mientras nosotros también nos fortalecemos, vamos a intentar encontrar la manera de evitar el combate cuerpo a cuerpo. El grupo lo recibió con asentimientos, salvo Bakugo, quien simplemente frunció el ceño ante la conclusión a la que también había llegado durante su propio combate contra Mako. Todoroki pareció comprenderlo. Vamos a probar diferentes tácticas con Mako y a desarrollarlas para cuando surja una amenaza real, supuso. Izuku asintió. Bien. Pero mira, la clave de este entrenamiento no es derrotar a Mako. Al menos no todavía. Mako se volvió hacia él y le dijo. Está bien, es preocupante, pero continúa, bromeó levemente. Izuku puso los ojos en blanco, pero continuó. Iremos uno a uno y veremos qué funciona contra Mako. Una vez que tengamos una idea de lo que puedes hacer contra él, te concentrarás en perfeccionarlo, razonó. Levantó una mano y apretó el puño. Por ejemplo, Mako y yo tenemos una debilidad en mente que podríamos aprovechar. Si bien los Viltrumitas son resistentes por fuera, su interior no lo es. Ida parpadeó sorprendido ante esa información. Espera, ¿cómo es eso? Preguntó. He estado leyendo los libros de mi padre. Mencionó que, durante una misión a un planeta, atacó a gente que usó una sustancia parecida a un superpegamento en la cabeza. Casi muere por falta de oxígeno, explicó, recitando los puntos clave de la historia que había leído. Al final, a su padre se le ocurrió quemar la sustancia volando a toda velocidad. Izuku asintió. Por eso, estoy investigando técnicas de estrangulamiento con la esperanza de que, si corto suficiente aire, un Viltrumite se desmaye. Todoroki miró su mano izquierda. Si el oxígeno era algo que los Viltrumitas necesitaban para sobrevivir, sus llamas podrían ser de utilidad, pero... Yo estoy de acuerdo con Asui, dijo finalmente. Llámame Tsu, le recordó con dulzura la heroína rana en prácticas. Todoroki asintió. Si no tenemos cuidado, Mako, podríamos acabar haciéndote mucho daño, dijo, mirando la mano de Midoriya. Aunque estaba cubierta por sus guantes, recordaba vívidamente las cicatrices de su combate en el festival deportivo. Y aunque Izuku le había dicho repetidamente que no tenía la culpa, lo cierto era que su propia terquedad fue la causa de ese conflicto. Mako asintió. Lo sé. Pero ese es el punto, comenzó. Tendremos cuidado, pero tendrán que intentar hacerme daño. O al menos impedir que pueda hacerles algo, razonó. Si bien lo ideal era que sus amigos consiguieran algo que pudiera contrarrestar a un Viltrumita, algo que les diera tiempo para que él u otros refuerzos aparecieran sería suficiente. Miren, sé que esto puede no gustarles, pero debemos estar preparados por si algo así vuelve a ocurrir. Y además, soy invencible, puedo con todo lo que me lancen, dijo con optimismo. Resultó que Mako quizá había sido demasiado optimista. Tras ser estrangulado por Izuku, envuelto en llamas por Todoroki tras quedar congelado, pateado por Ida, que probablemente iba a más de 100 millas por hora, explotado por Bakugo hasta que el suelo a su alrededor parecía un cráter, y, a falta de una palabra mejor, engullido por Tsu. Era invencible, sin duda, pero también necesitaba una buena ducha después. Bueno, creo que ya es suficiente, dijo Mako, con el traje chamuscado y arañado mientras la mayoría de sus amigos se recuperaban de la intensidad con la que usaban sus dons. Se limpió el último resto de la toxina de rana de Tsu del hombro, que ni siquiera le picó, y respiró hondo. ¿Alguien más tiene algo? Porque creo que todos menos Uraraka. La usuaria de gravedad había estado algo callada durante todo el ejercicio, algo que él había notado, pero que atribuyó a que no quería atacar a su amiga. Sin embargo, su expresión ahora, pensativa con un toque de intriga, le indicó que no había dudado, sino que lo estaba considerando. Lentamente levantó la mano. ¿En realidad, hay algo que pueda intentar? Preguntó. Mako asintió y ella se acercó. El Viltrumita se preparó para lo que fuera que ella tuviera en mente, pero se sorprendió cuando solo le apretó el brazo con los dedos. El brillo rosado que emanaba de las yemas de sus dedos indicaba que su don se había activado, y mientras la mayoría de la gente empezaría a flotar debido a la rotación terrestre y la falta de gravedad, Mako se quedó quieto. Su palanca estaba controlada por lo mismo que le permitía volar, así que, aunque sentía la misma sensación que al volar en el espacio, no le afectaba en absoluto. Ella frunció los labios. ¿Podrías intentar flotar? ¿Como cuando vuelas? Preguntó. Mako se levantó un pie del suelo, pero nada cambió. El rostro de Uraraka se arrugó. Dispara. Dijo decepcionada. Perdón.
¿Qué intentabas hacer? Preguntó. Juntó los dedos, devolviéndole la gravedad a su amiga antes de explicar. Bueno, cuando Anisa estaba aquí, logré tocarla con mi don, empezó mientras se miraba las manos. Pero cuando la toqué, fue diferente, dijo insegura mientras Izuku se acercaba a la pareja. Recordó la pelea. La fuerza de Anisa lo había detenido fácilmente, y cuando ella estaba a punto de rematarlo, Uraraka se abalanzó sobre ella y la tocó. Recuerdo, que me dejó caer después de que usaras su don contra ella, recordó. Miró a Mako con curiosidad mientras se llevaba una mano a la barbilla. ¿Y pensaste que si lo hacías con Mako, podría volver a ocurrir? Supuso. Uraraka asintió. Sí, pero, nada, lo siento, se disculpó. Mako levantó una mano. Oye, no te preocupes. Eso es súper importante, de hecho. Digo, si pudiste hacer algo para detenerla, entonces solo necesitamos averiguar oye. Cara redonda. El trío se giró hacia Bakugo con diversas expresiones. El rubio usuario de explosivos seguía sudando, pero una vez que determinó que sus explosiones no le estaban causando daño real a Mako, se detuvo. Haces que los extras floten quitándoles gravedad, ¿verdad? Preguntó, recordando cómo ella había usado su don con él en el festival deportivo. La chica de pelo crecida asintió. Bueno, idiota, si puedes aligerar las cosas, ¿por qué no puedes hacerlas más pesadas también? El trío parpadeó ante la revelación. Izuku fue el primero en reaccionar, llevándose las manos a los lados de la cabeza. Oh. Oh. Claro que tiene mucho sentido. Dijo antes de volverse hacia Uraraka. Uraraka, puede que tu don no sea la gravedad cero, sino la manipulación de la gravedad. Explicó. Parpadeó al retroceder ante la cercanía del rostro emocionado de Deku. ¿Qué? Pero, negó con la cabeza mientras sus mejillas empezaban a sonrojarse por la proximidad de su enamorado. Eso no, aunque nunca lo había hecho, ¿no lo habría descubierto ya? Preguntó con incertidumbre. Todoroki tarareó pensativo. No necesariamente. El Kirk de Midoriya, por ejemplo, le llevó mucho tiempo volverse aplicable, según tengo entendido, dijo, señalando a su amigo. Tsu asintió. Tiene razón, Kero. Y mi don tenía facetas que no consideré hasta que me vi obligada a descubrirlas, explicó antes de señalar a Bakugo. Bakugo tiene razón, tu don debió de funcionar de una forma todo este tiempo y no sabías que podía usarse de otra, razonó. Izuku asintió. Así que debiste haber aumentado su gravedad en lugar de eliminarla, y eso explica por qué caíste inconsciente, se dio cuenta. Uraraka jadeó al darse cuenta. Cuando usaba su don más allá de sus límites, sentía náuseas, así que al usarlo así, le afectaba de otra manera. Entonces, si aprendo a usar mi don para añadir gravedad, puedes inmovilizar a un Viltrumita en su sitio, se dio cuenta Mako. Otro libro de mi padre me contó cómo escapó por los pelos de un planeta con una gravedad superior a la que estaba acostumbrado, le dijo. Uraraka sonrió con orgullo y anticipación. La idea de que su don fuera aún más versátil de lo que creía inicialmente no solo le provocaba una emoción que no había sentido desde que lo descubrió de niña, sino que también significaba que podría ayudar a evitar que algo así volviera a ocurrir. Esas esperanzas se desvanecieron cuando la siguiente pregunta lógica le vino a la cabeza. Bueno, ¿cómo lo hago? Preguntó tímidamente. Izuku se llevó la barbilla a la boca, pensativo. Podría aportar algunas ideas, investigar a otros héroes profesionales que hayan tenido experiencias similares, Bakugo los interrumpió con una burla antes de darse la vuelta. Lo que tengan que hacer, háganlo cuando quieran. Tengo que entrenar. Les gritó mientras se marchaba furioso. Mako frunció el ceño al marcharse. Aunque fue grosero como siempre, no se equivocaba. Habían terminado el entrenamiento del día y, conociendo a Izuku, podría conseguir los datos que necesitaba para Uraraka en una hora, sin mencionar que tenía que prepararse para su viaje a la isla y en unos días. Voy a decirlo con más amabilidad, tenemos que irnos hoy. Izuku, creo que has acertado. Tú y Uraraka deberían investigar esto juntos, dijo antes de volverse hacia Shoto y Tsuyu. Shoto, creo que podrías estar en lo cierto con el fuego quemando el oxígeno del aire. Itsu, aunque entiendo que tu toxina pueda afectar a los Viltrumites, creo que deberíamos considerar otra cosa. Lo siento, le dijo a su amiga Ramita con tono de disculpa. Sin embargo, Tsu se encogió de hombros, está bien, ya estoy feliz con lo que puedo hacer con mis poderes, cualquier otra cosa está bien, pero no me castigaré por no poder lanzar un edificio como tú, Mako. Creo. Ella bromeó, haciéndolo sonreír aliviado.
Mientras el grupo se marchaba, Mako voló por los aires y se despidió con la mano mientras volaba a casa. El vuelo de regreso a casa le tomó unos minutos a toda velocidad, algo que notó con orgullo, considerando cómo su velocidad había mejorado recientemente. Se detuvo frente al balcón de su casa, aterrizó en el suelo de madera, se quitó la máscara y entró. Muy bien, Osuke. Hagamos los siguientes colores. Al girar la cabeza hacia la sala, vio que Toga estaba en el suelo con su hermano pequeño y varios juguetes, todos de diferentes formas y colores. ¿Rojo? Preguntó, con sus ojos amarillos observando con diversión cómo Osuke extendía la mano y recogía un cubo rojo. Sonrió, mostrando los colmillos. Muy bien. Es rojo. Elogió con alegría mientras Osuke soltaba una carcajada. Re. Confirmó antes de dejar caer el ladrillo. Ese fue otro cambio en la vida de Mako. Como le había dicho su padre, su hermano estaba envejeciendo más rápido. Si bien era un bebé cuando lo conoció, solo un mes después ya era un niño pequeño. Fue, como mínimo, sorprendente para él y su madre. Curiosamente, a Toga no le afectó demasiado. Levantó la vista hacia él mientras cerraba la puerta y dijo, «Hola, Mako». El nombre de su hermano hizo que Osuke se girara en el suelo y sonriera. «Bra. Saludó, levantándose y caminando como un pato. Mako le sonrió radiante a su hermano menor, arrodillándose y abriendo los brazos para abrazarlo. «Hola, hombrecito. ¿Cómo estás?», preguntó. Los brazos de Osuke lo rodearon por el cuello y tiraron de él. Mako agachó la cabeza. «¡Ay, no! Ya pasó. Me ha superado en fuerza», declaró juguetonamente, provocando la risa de su hermano antes de que Mako lo alzara en brazos. «Oye, Toga, gracias por cuidarlo hasta que llegué a casa», dijo agradecido. La chica se llevó la mano a la cabeza en un saludo fingido. «No hay problema. Normalmente tengo planes los viernes por la noche, pero mi novia está fuera de la ciudad», dijo encogiéndose de hombros. Mako resopló mientras entraba a la sala para dejar a su hermano. Su madre le había dicho que era importante que aprendiera a limpiar solo, en lugar de que otros lo hicieran por él. «Me sorprende que Cecil te deje tener los viernes. Siento que no puedo pasar una semana sin que aparezca un nuevo desastre», dijo. Toga le dio una palmadita en el hombro. «Eso te pasa por ser un hombre fuerte», dijo antes de señalarse a sí misma. «Una chica linda como yo tiene sus usos, pero él no me necesita tan a menudo», explicó mientras caminaba hacia la mesa donde estaba su bolso, sacando una botella y bebiendo un sorbo. Mako miró a su hermano, que se acercó al contenedor de juguetes para guardar sus cosas. La verdad es que me lo preguntaba», empezó. Toga se giró hacia él mientras tomaba otro trago. «No es mi intención entrometerme, pero aparte de cuidar niños, ¿qué haces exactamente por Cecil?», preguntó. Toga terminó su bebida. «Guardaespaldas, infiltración. Reconocimiento. Ya sabes, cosas así», dijo antes de encogerse de hombros. «Espionaje», respondió con desdén. Mako sonrió con suficiencia. «Bueno, eso es genial, aunque no soy exactamente», se miró a sí mismo. «Estoy hecho para cosas así», admitió. Toga lo observó con detenimiento y sonrió con suficiencia. El traje ceñido resaltaba su musculatura. Negó levemente con la cabeza. «Sí, y eso es, un problema», reflexionó, aunque no parecía creerlo, bueno, al menos no para ella. De repente, sintiéndose como un trozo de carne con un depredador en la habitación, se aclaró la garganta. «Bueno, ya lo saqué de aquí. Tengo que preparar la maleta para un viaje pasado mañana», admitió. «Voy a visitar a mi novia una semana». La sonrisa de Toga se agudizó. «Oh. ¿Una escapada de una semana con tu novia?», dijo bromeando. Mako sintió que sus mejillas se calentaban ante el tono sugerente que ella tenía. «Hay una expo de una semana en la isla y que vamos a disfrutar», explicó. La expresión de Toga cayó. «Oh, cosas de nerds. Oye, soy un friki. Leo cómics. Probablemente soy tan friki como ella», dijo a la defensiva, aunque, claro, no se disfrazó cuando era el maestro del juego de mesa. «Espera, ¿Melissa era la nerd más grande?». Esa pregunta perseguiría a Mako durante el siguiente día y medio. Frente a la costa de Japón, una pequeña isla albergaba un aeródromo privado. Originalmente se utilizaba para vuelos comerciales alrededor de la costa continental, pero con el tiempo la propiedad cambió de dueño, quienes querían que se usara para atraer turistas a un complejo turístico que se planeaba construir en la pequeña isla. Un refugio frente al mar, pero la visión del dueño se topó con la dura realidad de que la isla era inaccesible desde el mar.
Como la mayoría, pensaron que el dinero resolvería el problema, pero el dinero invertido en el proyecto finalmente se agotó y el dueño de la isla finalmente la vendió a quien la deseara. Y quien la deseaba era Machine A. El resort se había convertido en su propio oasis privado, desde donde realizaba la mayor parte de sus operaciones. Todo de forma inalámbrica y a través de media docena de servidores proxy, para que ningún rastro pudiera llevarlo hasta allí. De hecho, la única forma de acceder a la isla seguía siendo esa pista de aterrizaje, que daba a tierra firme, con el resort remodelado justo en medio de la masa continental. Así que si no sabías que estaba allí, nunca sospecharías. Machine Head estaba en el hangar, mientras algunos de sus hombres repostaban su jet privado mientras se proyectaba una imagen holográfica de la isla y alrededor del holograma estaban los hombres que había seleccionado para la tarea en cuestión. Muy bien, ¿todos saben cuál es su papel? ¿O necesitamos repasarlo para los que somos lentos? Preguntó, mirando a los demás villanos. Nadie dijo nada, pero Kursk, el supervillano ruso, levantó la mano. ¿Solo uno, para quién es el grandullón? Preguntó en ruso mientras señalaba hacia el otro lado del hangar, pero el cerebro electrónico de Machine Head lo tradujo con la misma facilidad que si fuera su lengua materna. Machine Head miró por encima del hombro. En un rincón del hangar, una figura grande e imponente se alzaba en la sombra, con un leve zumbido de ira emanando de su garganta. Él es nuestro seguro. Esta semana habrá muchos héroes en la exposición. Está aquí para encargarse de cualquiera de ellos si descubren lo que está pasando, explicó Machine Head antes de cerrar el holograma. Pero si esto sale como predigo sin problemas, estarán demasiado ocupados revisando los cuerpos para averiguar exactamente qué mató a quién. Mako había hecho un par de viajes con sus amigos y familiares a lo largo de su vida, cuando tu padre podía llevarte a cualquier parte del mundo sin que fuera difícil. Una vez al año, su familia viajaba un fin de semana y regresaba el domingo por la noche. Incluso en raras ocasiones, hacían un viaje largo de vacaciones. El último había sido a Nueva York una semana cuando Mako tenía 13 años. Pero este viaje a la isla I sería su primer viaje en solitario, bueno, no es que fuera a estar solo. ¿Seguro que lo tienes todo? Preguntó Kali mientras su hijo cruzaba la sala con la mochila al hombro. ¿Pasta de dientes y desodorante? ¿Cama de ropa interior? ¿El cargador del móvil? Enumeró su madre con buen humor, las mismas preguntas que le hacía de niño. Sí, y obviamente, respondió Mako mientras se acercaba a Osuke, que estaba viendo dibujos animados en la tele. Inclinándose sobre el sofá, le dio a su hermanito un beso en la cabeza y un abrazo. Cuídame, amigo. Mamá sigue al mando, pero tú te encargas de asegurarte de que esté a salvo, le dijo a su hermano, quien rió ante el cariño. Volviéndose hacia su madre, le sonrió suavemente. Y si necesitas algo, llámame, vendré aquí lo más rápido que pueda, le dijo. Su madre se acercó con una sonrisa antes de tomarlo de los hombros. No lo haré. Tienes una semana libre. Deberías disfrutarla con tu novia, le dijo con seriedad. Con todo lo que Mako había pasado en los últimos meses, a Kali le parecía bien que se tomara un tiempo para sí mismo. Lo disimulaba bien, pero ella podía ver la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de su hijo, y después de Anisa, parecía hacerse aún más pesada. Hablando de eso, empezó antes de sacar algo de su bolsillo trasero con una mano, agarrándolo y colocándolo en su palma. Mako miró hacia abajo y parpadeó. Era una caja de condones. Mamá. Gritó Mako con una mezcla de vergüenza y un ligero disgusto. No, mira, Melissa y yo no empezó, intentando formular algún tipo de reprimenda a lo que implicaba la caja en su mano. Kali se cruzó de brazos con una expresión indiferente. Cariño. Es tu novia. Te quedarás en su casa una semana. ¿Qué tan tonta crees que soy? Preguntó. A Mako le ardían las orejas de vergüenza. Mira, no voy a decir nada, pero si pasa algo, más vale prevenir que curar, ya tenemos un bebé que no es mío, no voy a llevarme otro, advirtió. Mako abrió la boca para responder, pero no pudo rebatir ese hecho. Así que, sin decir nada más, metió la caja en su bolso, con la esperanza de no tener que volver a tener esa conversación con su madre. Te quiero, mamá, dijo, a pesar de la vergüenza, antes de abrazarla, que ella le devolvió. Yo también te quiero, chaval, dijo antes de romper el abrazo. Mako salió al balcón y despegó, rumbo a la isla I, que ya le era familiar. Surcando el cielo, observó cómo la tierra daba paso al océano Pacífico. Como llevaba su ropa de siempre y su mochila, no podía volar a toda velocidad, ya que se quemarían por la fricción. Era un pequeño inconveniente, pero Mako no tenía prisa.
Llegó a la isla en menos de una hora, y fue entonces cuando lo notó. En general, Island estaba tan concurrida como cualquier otra ciudad que hubiera visitado, pero viéndola desde arriba durante el primer día de la exposición de Island, parecía como si todas las convenciones de cómics a las que había asistido estuvieran abarrotadas de gente. ¡Madre mía!, exclamó sorprendido mientras volaba hacia la isla. Los 4 distritos de la isla, que formaban un triángulo con el cuarto distrito en el centro, estaban más concurridos que nunca. Volando más abajo, Mako sacó su teléfono y marcó a Melissa. Mako. Oye, lo siento, disculpa, estaba a punto de llamarte, dijo preocupada. El otro extremo de la llamada sonaba como si se estuviera abriendo paso entre una multitud de personas. Mako volaba por el aire mientras miraba hacia abajo. Sí, acabo de llegar, esto es una locura. Sé que dijiste que estarían llenos, pero es una locura. Nunca había visto este lugar tan lleno, parece el centro de Tokio, dijo en el sótano antes de ver a un héroe gigante pasar junto a él. Melissa, Godzilla me acaba de saludar, este podría ser el mejor día de mi vida. Su novia se rió por teléfono. Me alegra oír eso. Mira, tengo que arreglar unas cosas, ¿podemos vernos un rato más tarde? Puedes dejar tus maletas en mi casa, le informó. Aunque estaba un poco decepcionado por no poder ver a su novia enseguida, Mako no podía culparla al ver lo ocupados que estaban todos abajo. Claro, ¿dónde puedo encontrarte?, preguntó mientras se daba la vuelta en el aire y volaba hacia la residencia Shield. Debería estar en la oficina de mi papá en un rato, solo tengo que recoger a alguien para... Oh, espera. ¿Qué?, dijo Melissa confundida, haciendo que Mako se detuviera en el aire. ¿Qué es?, preguntó. Mako, Izuku está aquí con Olmig, le informó, aparentemente tan confundida como él. Después de dejar rápidamente su bolso en casa de Melissa, voló al pabellón junto al aeropuerto, donde Melissa y él pasaron una tarde observando a la gente y descubrieron que su mejor amigo y su maestro, el ídolo de Izuku, de hecho estaba allí juntos. Y ambos parecían culpables como el pecado. Ah. Joven Mako. También estás aquí. ¡Qué coincidencia! El símbolo de la paz lo saludó al aterrizar su estudiante, mirándolos a ambos con sorpresa. Melissa me informó que vendrías, pero, bueno, lo olvidé, admitió, arrepintiéndose de su absoluta falta de previsión. Cuando recibió el correo electrónico de Melissa, uno que ella le había enviado hacía un mes, pero al que había estado demasiado ocupado para responder hasta la semana pasada, no se le ocurrió que Mako también estaría allí. Lo cual era un problema ya que le había dicho a Midoriya que debía mantener en secreto el motivo por el que lo había invitado a este viaje. Y ese plan fue oficialmente destruido. Sí, parece que se está rumoreando, dijo Mako mientras miraba a su amigo, que sonreía demasiado para ser natural. Bueno, ¿en serio, qué pasa?, preguntó. Melissa asintió mientras se acercaba a su novio, con los brazos cruzados y mirándolos a ambos con la mirada fija en el rostro. Sí, tío, quizás sí, o sea, te esperaba aquí para sorprender a mi papá. Pero Izuku, no me malinterpretes, me alegra verte, pero ¿por qué estás aquí con él?, preguntó. Izuku tragó saliva con fuerza mientras Olmig tosía en su mano. Bueno, para ser honesto, es un asunto un poco privado. Sobre todo porque soy tu caso, Mako, comenzó, haciendo que el Vitrumita arqueara una ceja. Verás, le he estado dando al joven Midoriya algunas clases particulares para ayudarle a controlar mejor su don. No quería que los demás estudiantes pensaran que le estaba dando un trato especial, así que le pedí que lo mantuviera en secreto, explicó. Mako parpadeó sorprendido por dos cosas. La primera era cómo eso explicaba el reciente progreso de Izuku con su don. Y que Izuku fuera capaz de ocultarle algo así precisamente a él. Todo Luz levantó una mano. Espero que entiendas que esto no es favoritismo, joven Mako. Negó con la cabeza y sonrió. ¿Qué? No, lo entiendo. Pero sinceramente, Olmig, creo que estás exagerando un poco. Admitió antes de señalar a su amigo. Seamos realistas, Izuku tenía un problema serio. El adolescente de cabello verde lo miró boquiabierto. Quiero decir que lo hice, pero no diría que fue algo serio. Melissa lo miró con una expresión vacía. Izuku, el día que te conocí, te vi romperte todos los dedos a propósito. Varias veces. De una sentada. Le recordó. El heredero de Uno para Todos bajó la vista al suelo, encontrándolo mucho más interesante. La rubia negó con la cabeza y sonrió con suficiencia. ¿Y querías que viniera aquí a ver si teníamos algo que pudiera ayudarlo?, supuso. El símbolo de la paz asintió rápidamente. ¿Sí? Exactamente.
dijo, mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba, lo cual no era muy bueno considerando que le faltaba parte de un pulmón. Melissa se volvió hacia Mako y le dedicó una sonrisa de disculpa. Lo siento, pero resolveré estos dos problemas y luego podremos empezar nuestras vacaciones como es debido, dijo. Mako le dedicó una sonrisa. Oye, después de todas las veces que tuve que irme volando a luchar contra la Liga Lagarto o algo así, lo menos que puedo hacer es dejarte hacer esto. ¿Te importaría ir contigo? Preguntó. La rubia sonrió, extendiendo la mano y tomándola de él, un gesto pequeño, pero probablemente el único que se sentía cómoda haciendo con su tío observándola. Si solo fuera Izuku, quizás le daría un beso largo y cariñoso en los labios. Podría sonrojar al héroe peliverde en prácticas, pero valdría la pena.